Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia para la sesión de hoy, para ver Las manos de Orlac, dentro del ciclo programado por la Fundación Juan March, y que, como algunos de ustedes probablemente sepan, es una película que se inscribe en eso que se dio en llamar el expresionismo alemán, uno de los movimientos cinematográficos más importantes de la etapa de entreguerras en Europa y probablemente el más influyente de todos los movimientos cinematográficos anteriores a la Segunda Guerra Mundial. La película se inscribe, como también saben todos ustedes, puesto que con toda seguridad están viniendo a ver las otras películas del ciclo, dentro de una programación de cine policíaco. De eso hablaremos ahora, en la medida en que esta película que vamos a ver hoy es efectivamente una historia de intriga criminal, pero es bastantes cosas más al mismo tiempo. Para empezar a situar la película, habría que comenzar hablando de su director, que creo que es un viejo conocido de ustedes, si han venido a otras películas del ciclo, que es Robert Wiene, el director de... Ahí le tienen, el director de El gabinete del doctor Caligari, película que también ha estado aquí, dentro de este ciclo. Sin duda la más famosa de todas las suyas y película completamente esencial, absolutamente fundamental, una piedra básica para entender el expresionismo alemán. La fama de Robert Wiene, el director de la película que vamos a ver hoy, que es también el director del gabinete del doctor Caligari, proviene mayoritariamente de aquella película, ¿no? del Caligari, ¿no? Como se le conoce popularmente entre los aficionados, estudiosos e historiadores del cine. Posteriormente, después de dirigir el gabinete del doctor Caligari en 1919, volvió a dirigir otra película claramente expresionista, que se llamaba Genuine, Die Tragödie eines Zusammenhauses, que no tuvo estreno en España y, por tanto, no tiene título español. Y aquella película trataba sobre un pintor que insufla vida al retrato de su amada, a un cuadro. Por tanto, otra película también cercana a una historia de tipo fantástico, como la que vamos a ver hoy también, como lo era, por supuesto, el gabinete del doctor Caligari. La trayectoria de Robert Wiene es común a la de otros muchos alemanes que tuvieron que salir huyendo de su país cuando se produjo el acceso al poder del partido nazi y sobrevino la barbarie del nazismo. Robert Wiene emigró a París tras la llegada de los nazis y murió en 1938 durante el rodaje de su última película, que estaba rodando y que no pudo acabar. Bueno, la película que vamos a ver hoy, Las manos de Orlac, es una película del año 1924 y es una película que de alguna manera corresponde a la fase final del expresionismo. La película que vamos a ver hoy, les decía que de alguna manera corresponde a la etapa final del expresionismo y sucede a una serie de títulos, algunas de las películas más importantes del cine alemán de los años 20. Películas como El Golem, películas como Las tres luces de Fritz Lang, como Nosferatu de Murnau, como El doctor Mabuse también de Fritz Lang, como Sombras de Arthur Robinson. Algunas de esas películas, bueno, ahí tienen una imagen del gabinete del doctor Caligari con sus inconfundibles decorados, con esas formas propias del expresionismo. El Caligari es la película emblemática, la película, la punta de lanza del expresionismo, ese tipo de construcciones y de decorados a las que ahora volveremos. Y esas son algunas de las películas de las que les hablaba. Es el mejor momento del cine alemán, que durará prácticamente hasta la catástrofe de la llegada de Hitler al poder. En realidad, Las manos de Orlac, la película que vemos esta tarde, se relaciona solo de manera tangencial con el expresionismo. Podemos identificar en sus imágenes, en la forma de interpretar los personajes, en la iluminación, lo van a ver, ahora se lo comentaré, algunos rasgos muy propios de ese expresionismo, pero es una película ya con una cierta voluntad más realista,
Es una película que poco a poco se va alejando de las formas más radicales del expresionismo. Todavía podemos distinguir, no sé si hay aquí probablemente, ahí en la pantalla se ve algo mejor, todavía hay algunos decorados, eso pertenece a la película que vamos a ver, es la estancia en la que vive el padre del protagonista, ya llegarán. Pero aquí ya estamos muy lejos de las formas inestables, de los equilibrios inverosímiles, de las líneas tan quebradas como veían antes en las imágenes que les he puesto del gabinete del doctor Caligari. Y aquí aquí llegamos al origen de la historia que vamos a ver hoy, que es una novela de un escritor francés, Maurice Renard, que escribió también en algunas ocasiones con el seudónimo de Vincent Saint-Vincent. Renard es un escritor aficionado al género fantástico, o mejor dicho, a una determinada mezcla de cine fantástico, folletín, novela criminal, un género peculiar. Escribió 11 novelas, muchos relatos de suspense y muchos de ellos, o por lo menos los más interesantes, siempre alrededor de temas que tenían que ver con algún tipo de dimensión fantástica. Una de sus novelas, El hombre que quería ser invisible, el propio título nos pone en la pista, trata sobre la invisibilidad. Otra de sus novelas, El hombre trucado, habla de los trasplantes biológicos. Otra de sus novelas, El mono, habla de transformaciones genéticas. Y otra de sus novelas, El señor de la luz, habla de la posibilidad de ver el pasado a través de placas refractarias de cristal. Estamos, por tanto, en el terreno del fantástico y más concretamente de lo que los franceses llaman el fantastique, esa mezcla de fantasía y folletín que se da en algunas parcelas de la literatura y del cine francés. Las manos de Orlac es su cuarta novela y la más conocida de todas las suyas, probablemente la más famosa y, como quizá algunos de ustedes ya sabrán, si se han acercado a la página web y a los folletos que anunciaban este ciclo, la novela y, por tanto, la película, y no les desvelo absolutamente nada con esto, cuenta la historia de un virtuoso pianista, Paul Orlac, el Orlac que da título a la película, cuyas manos han sido amputadas, ha perdido las manos después de un grave accidente ferroviario y se las han sustituido por otras manos sanas que, mira por dónde, pertenecen a un criminal ajusticiado en la guillotina. Bueno, ese es el punto de partida. No les descubro absolutamente nada porque es prácticamente la premisa de la que parte. En primer lugar, decir que esa premisa es, en el momento en que aparece la película, en 1924, propia del cine fantástico. El primer trasplante de mano no se lleva a cabo hasta el año 1960. Hasta el año 1966. Lo cual quiere decir que la posibilidad de trasplantar unas manos a una persona, de trasplantarle a una persona las manos de otras, en 1924 era simple y llanamente ciencia ficción, que exactamente es el terreno en el que juega la película. El protagonista de la película es Conrad Veidt. En la foto que tienen ustedes a su derecha es el actor Conrad Veidt en el personaje que interpretaba en el gabinete del doctor Caligari. Es probablemente una de las figuras más relevantes de la interpretación en la Alemania de aquellos años, en la Alemania de los años 20. Se había hecho famoso interpretando a Césare, el protagonista del gabinete del doctor Caligari, y aquí vuelve a interpretar al protagonista, a Paul Orlac, ese pianista que tiene ese desgraciado accidente del que parte la película. En la imagen de la derecha le tienen en la película que vamos a ver hoy. Conrad Veidt es un actor con una sólida formación teatral, que se había formado en la compañía de Max Reinhardt y que, al igual que el director de la película, tendrá que emigrar, en este caso a Estados Unidos, tras la llegada del nazismo al poder.
En la carrera de Conrad Veidt abundan, además, los personajes del género fantástico. Películas como El extraño caso del Dr. Jekyll, la película de Murnau, o El hombre de las figuras de cera, de Paul Leni, o El estudiante de Praga, de Henrik Gallen, cuentan también con la interpretación de Conrad Veidt. Hablando ya de la película, que vamos a ver a continuación, como les contaba, parte de esa premisa. Unas manos trasplantadas, unas manos ajenas, unas manos de otra persona, y además en este caso de un criminal, trasplantadas a un virtuoso pianista. A un pianista, no a alguien que trabajara con otro instrumento, es decir, a alguien que trabaja con las manos, que se expresa artística y emocionalmente con las manos tocando el piano. Bueno, eso, como les contaba, en 1924 era una premisa estrictamente fantasiosa. Alguien hablaba de un delirio fantacientífico en estado puro. Hay que situarnos en 1924. No estamos en el momento actual, donde evidentemente trasplantar las manos ya es posible. La película en 1924 puede leerse, y de hecho se leyó, se interpretó en su día, de forma muy habitual por muchísimos espectadores, también por una gran parte de la crítica, no solamente como una historia de intriga criminal que se va a resolver conforme a los cánones tradicionales de cualquier intriga criminal en términos más o menos realistas, los van a ver ustedes, no les voy a contar la resolución, pero la manera más interesante de leer la película, de interpretar la película, en su momento sobre todo, era como una especie de metáfora sobre varias cosas. En primer lugar, sobre la lucha del cuerpo con las prótesis después de la amputación de un miembro, ¿no? ¿Qué le pasa al cuerpo de una persona cuando pierde un miembro, una mano, un pie, lo que fuera, y tiene que aceptar algo que ese cuerpo sabe que no es suyo? Es un debate que está, y lo van a ver ustedes también en la película. Al mismo tiempo, muchos de los críticos de entonces interpretaron la película como una metáfora sobre lo que llamaban la esquizofrenia propia del alma alemana. Yo no sé muy bien qué es eso de la esquizofrenia propia del alma alemana, intuyo que es una construcción cultural, como podríamos hacer de cualquier otro país, pero eso hay que situarlo históricamente en el contexto en el que surge. En un momento en el que, después de la derrota en la Primera Guerra Mundial y todavía bastante antes de que sobrevenga la catástrofe del nazismo que daría lugar a la Segunda Guerra Mundial, una parte de Alemania piensa que tiene dentro lo que ellos llamaban el enemigo interior. Ese enemigo interior que se hacía presente en muchas construcciones artísticas, creativas, literarias, pictóricas, cinematográficas de aquellos tiempos. Ese enemigo interior que, en un momento determinado, el protagonista de la película siente que lleva consigo. De pronto, cuando el protagonista de la película toma conciencia de que sus manos son las de un criminal, siente que lleva dentro ese enemigo interior. Y de alguna manera, de ahí, eso es lo que da pie un poco a entender la película como una metáfora sobre la identidad disociada de la sociedad alemana, del país, en esos momentos conflictivos para Alemania. Piensen que la película está protagonizada por una persona, digámoslo así, virtuosa, artística, un artista, por tanto, un artista, en este caso, refinado, capaz de expresarse de forma muy sofisticada a través de la música, que ve cómo dentro de él, o él cree, al menos, o se obsesiona con una cierta paranoia, que lleva dentro una semilla de maldad, que lleva dentro algo que le da miedo que le llegue a dominar, algo que sabe que no es suyo o que él piensa que no es suyo, porque ahí está un poco lo más bonito de la complejidad y lo más bonito
que nos plantea la película, ¿no? Que es el debate sobre si esa semilla de maldad, sobre si ese impulso criminal es solo de las manos que le han injertado al protagonista o es algo que viene más de dentro y es algo que también está en su interior o en el interior de cualquiera de nosotros, ¿no? Esa es la metáfora que plantea la película, de alguna manera, a través de esa historia, ¿no? Y al mismo tiempo es una película mucho menos expresionista, como les decía, que El gabinete del doctor Caligari. En términos contemporáneos, eso significa una película mucho más cerca de lo que podríamos entender los códigos y las formas de expresión propias de un cine algo más realista, aunque toda la película discurre, lo van a ver enseguida desde las primeras secuencias, un poco en el filo de la navaja, entre la realidad y la pesadilla, ese territorio propio del fantástico, del género fantástico, aunque al final, en la última parte de la película, como verán, también el relato se adapta mejor o reconocemos en el relato la construcción propia de una intriga criminal que se resuelve de manera relativamente realista. Sin embargo, lo más interesante de la película está precisamente en esa dualidad, ¿no? En esa ambigüedad entre lo fantástico, el drama y la intriga criminal, ¿no? La película se mueve a medio camino de esos territorios. Con todo, la interpretación de los actores, la exageración de los gestos, la exageración gestual, la distorsión expresionista de la manera de interpretar, la iluminación, también el uso de algunos decorados que son más realistas que los de Caligari. Más realistas que los de Caligari sería cualquier decorado, ¿no? Pero en este caso hay una notable diferencia porque estamos hablando del mismo director y de alguna manera se esperaba también algo más cercano al Caligari cuando esta película está bastante lejos del Caligari en términos estéticos, me refiero, ¿no? Todo eso hace que la película esté permanentemente en un territorio inestable. Es lo más interesante de la película, que muchas veces a lo largo de la película no sepamos muy bien a qué palo quedarnos, para decirlo llanamente. Eso es lo que nos mantiene intrigados, ¿no? Eso es lo que nos mantiene alerta, eso es lo que genera nuestra emoción. Si cuando vemos una película y nos la sabemos de antemano y todo es previsible, decimos todos, bueno, ya nos la sabíamos, la vemos venir, es muy previsible. No es el caso, ¿no? No es el caso porque la película tiene esa ambigüedad que es parte de su riqueza, de su complejidad, de su interés, ¿no? Y que es la parte más interesante, la dimensión más interesante de una película, que también, entre otras cosas, entre las varias cosas o varias maneras de ver la película, podríamos decir que se trata de una película sobre el tacto, ¿no? Sobre el sentido del tacto. La puesta en escena de la película abunda muchísimo, incide mucho en esa dimensión. Claro, estamos hablando, dirán ustedes, es natural. Efectivamente, se trata de... El debate sobre el que gira la película es qué hacen esas manos. Las manos tienen vida propia, no la tienen. Evidentemente es una premisa de ciencia ficción, pero no nos olvidemos que estamos en el terreno de la ciencia ficción, ¿no? La premisa inquietante que se le plantea al protagonista de la película es una premisa de ciencia ficción. Es si esas manos que provienen de un criminal pueden ser manos criminales o no. Evidentemente es una premisa de ciencia ficción, no es una premisa realista, pero de ahí partimos, ¿no? Y de ahí que la película, de forma inteligente, el director de la película, de manera muy inteligente, intente trabajar continuamente ese tema del tacto, ¿eh? ¿Qué pasa con las manos? ¿Qué se puede hacer con las manos? Hay muchos momentos en los que todo va a girar alrededor de las manos, ¿no? La esposa, la mujer del protagonista, cuando está esperando a Orlac, le dice a su sirvienta: esperaré la primera caricia de sus manos. El mayor deseo de Paul, del protagonista, no es besar a su mujer, sino acariciarla el pelo.
además, la comunicación a través de las manos. El anillo de casado no le entra. Claro, las manos no son suyas. No puede tocar el piano. Las manos no le responden. El artista siente que ha perdido su instrumento para comunicarse, para expresar su emoción de forma artística. Bueno, pues ahí, en ese territorio, se juega lo más interesante de la película. Hay que contar también que con la misma historia, a partir de la novela de Renard, la película que vamos a ver hoy es la primera versión cinematográfica que se hace, probablemente la más famosa de todas, aunque tiene una dura competidora, que es la segunda versión que se hizo, ¿no? La segunda versión que se hizo es esa que tienen ahí. En España se llamó también Las manos de Orlac, en original se llamaba Mad Love, es una producción norteamericana, curiosamente filmada en Hollywood por dos emigrantes alemanes, por dos importantes profesionales y creadores del cine alemán, también huidos del nazismo. Es una película dirigida por Karl Freund y interpretada por Peter Lorre. Y es una película de la Metro-Goldwyn-Mayer, es una película norteamericana. No es exactamente, la historia es la misma, la novela es la misma, aunque es otra versión, y el énfasis de esta versión es que un poco el eje de su acción es el amor enloquecido del protagonista por la mujer del músico. Y es una película además muy corta, de solo 66 minutos, esta que tienen aquí. La tercera versión de la misma historia es una producción británica, aunque ahí tiene el título en francés, mejor dicho, es una coproducción franco-británica, aunque, curiosamente, rodada simultáneamente en doble versión, en francés y en inglés, con actores distintos para cada versión, y también con diferentes directores de fotografía, diferentes montadores. En la práctica son dos películas con el mismo título, una película francesa y una inglesa, rodadas simultáneamente, interpretada por el protagonista Orlac, está interpretado por Mel Ferrer, y el malo de la película, para entendernos, en este caso está interpretado por Christopher Lee. Todavía podemos encontrar una tercera versión, en este caso apócrifa, porque no se trata estrictamente de una adaptación de la novela, o por lo menos no cita la novela. Es una película de serie B, de producción muy modesta, norteamericana, realizada en 1962, y todavía podemos encontrar mucho más recientemente una cuarta aproximación a la misma historia, en este caso un telefilm francés dirigido por Philippe Setbon, que en este caso presenta un relato modificando el sexo y la profesión del protagonista. En lugar de un hombre es una mujer y en lugar de un pianista es una violinista. Pero se cambia el sexo y al mismo tiempo se cambia la profesión, pero también una profesión que necesita de las manos, puesto que se trata del violín. Bueno, para ir terminando, animarles a hacer un ejercicio muy sencillo, y es, por un lado, a que se pongan en la tesitura de, bueno, no sé si es muy sencillo o muy difícil, en la tesitura de 1924 y de lo que era el cine expresionista alemán, aunque esta es una película que nos va a generar mucho menos extrañeza que la que nos puede generar todavía hoy y la que afortunadamente seguirá generando el gabinete del doctor Caligari, puesto que es una película, insisto, algo más realista, pero lo van a ver ustedes en la forma de iluminación, en los gestos, como todo está distorsionado para crear esos efectos, para generar ese mundo de pesadilla, esos sueños inquietantes que van a atormentar al protagonista y que la película pretende trasladarnos a nosotros, a sus espectadores. Y también, para terminar, animarles a pensar la película no solamente en términos de un relato convencional, de una intriga criminal, que se van a encontrar ustedes con una resolución propia, una intriga, para quien le guste el género, pues tradicional, muy bien construida por lo demás,
sino invitarles a ir más allá, a pensar la película como muchas veces se vio también en su momento. Por un lado, una indagación entre la naturaleza y la ciencia, entre el estado natural del cuerpo y los avances de la ciencia y qué implicaban los avances de la ciencia. En definitiva, una interrogación ética, de carácter ético, sobre las implicaciones morales de los avances científicos, ¿no? También una meditación sobre la dialéctica entre los deseos reprimidos y la hipotética, pongámosle comillas, pero me refiero a la película sobre todo, esa bestia que todos llevamos dentro, esos impulsos reprimidos que, sin que nos demos cuenta o a pesar de nosotros mismos, quizá en algunos momentos salen a la luz y nos dominan. Estoy hablando de la película, fundamentalmente, estoy hablando de hasta qué punto un personaje, una persona normal, un artista virtuoso, un buen ciudadano, puede verse dominado no solamente por unas manos que no son suyas, sino también por algo interior que pueda haber en esas manos o que le puedan contagiar esas manos, si es que esas manos tuvieran o no tuvieran, que es un poco el kit de la intriga y de la película, vida propia. Y también esa reflexión sobre la fascinación atávica, inquietante, aterradora, que puedan llegar a ejercer las fuerzas del mal, y al mismo tiempo esa metáfora, esa indagación, esa meditación sobre el lado esquizofrénico de una sociedad alemana en un momento de transición y llena de tensiones. Y muy poco más, invitarles a disfrutar la película, que es muy disfrutable, que es una de las obras más originales y más intensas que podemos encontrar en el cine europeo de estos años, y darles las gracias por estar aquí y nada más. Muchísimas gracias.